45 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 20 grados 3 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo hasta las 12 crónica anunciada en Futurock y nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada. Ya estamos en comunicación con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Nicolás, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Todo bien por ahí? Todo bien, dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Siempre hay que agregar eso en este año particularmente. Bueno, Nicolás, muchos idas y vueltas decía yo en la apertura de hoy con la ciudad de Buenos Aires, ahora en este nuevo capítulo respecto de el inicio del ciclo lectivo. Escuché a la ministra de Educación, Soledad Acuña, referir que la ciudad quiere empezar en febrero las clases. ¿Es así? ¿Se los plantearon? ¿Tienen la posibilidad de hacerlo sin el aval del Ministerio de Educación Nacional? Bueno, nosotros hace 2 semanas comenzamos, ¿no?, para darle continuidad a todo el proceso de reorganización del ciclo lectivo 2021, a dialogar con las 24 jurisdicciones educativas, cuestión que va a permitir que tengamos el próximo miércoles una reunión del Consejo Federal para poder aprobar un calendario escolar para el año próximo, donde pretendemos que haya la mayor articulación entre las distintas jurisdicciones y al mismo tiempo garantizar, como corresponde y marca la ley, los 180 días de clase en un marco donde también tenemos que tener en cuenta la excepcionalidad de la pandemia, que se vislumbra que va a tener algún tipo de impacto menor que este año, pero que va a seguir teniendo impacto el año próximo, para en presencialidad y semipresencialidad. Y en estas discusiones y debates que venimos teniendo con todas las jurisdicciones, la propuesta del Ministerio es el inicio de las clases en el mes de marzo, lo que implicaría también un enero y febrero de intenso trabajo del sistema educativo a partir de políticas socioeducativas que permitan principalmente llegar a aquellos niños y niñas que menor nivel de vínculo han tenido con cada una de sus escuelas, y eso es lo que venimos desarrollando con las distintas provincias, inclusive con la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo, antes de adelantarme a una posición particular de la ciudad, pretendo que debatamos en los espacios institucionales. Yo creo que estas cuestiones, antes que debatirlas en los medios, para eso tenemos un Consejo Federal, donde debemos escuchar todas las posiciones y ser conscientes también que el enorme impacto educativo que ha tenido esta pandemia no lo resolvemos con 1 o 2 semanas más de clase. Por eso nosotros hemos planteado la reorganización de la propuesta pedagógica, trabajando detrás del modelo Unidad Pedagógica 2020 con 2021, aspecto que también acompañó con su voto a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no sería la primera vez que se enteran por los medios de comunicación de decisiones que adopta la ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Bueno, me parece ahí que yo creo que hay una mirada mucho de ganar cierta iniciativa, que me parece que lo que tendríamos que tratar de construir son consensos, ¿no? Y acá no es una disputa nación-ciudad, no, está por lo menos del lado del gobierno nacional. Nosotros, cada uno de los puntos que hemos transitado en este año absolutamente excepcional, han sido consensos y unanimidad, ¿no? El proceso de reorganización fue por unanimidad, como también pretendemos que la construcción del calendario, que no quiere decir que va a ser similar en todas las provincias, porque, por ejemplo, las provincias patagónicas tienen un calendario en muchos aspectos distintos que el resto del país por la característica de su invierno, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí se trata de consensuar. Yo creo que una política educativa, no, y ahí tenemos que ser todos muy responsables. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay que pensarlo en articulación con la propia provincia de Buenos Aires y analizando múltiples factores, que es un poco lo que nosotros promovemos en un país federal desde el Ministerio de Educación Nacional. Pero bueno, yo creo que esta es la expectativa que está planteando o la ministra o el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también implica la incertidumbre en el marco de la pandemia y lo que va a ser la realidad epidemiológica el año próximo, que por supuesto la expectativa de todos es que vamos a estar en una situación mejor de la que estamos hoy en día. Ministro, ¿qué tal? Rocío Criado lo saluda. Bueno, justamente con esto que plantea, aparecieron, tengo entendido que por ahora son 6 casos de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están siguiendo esos casos y esa situación, sobre todo en cómo puede impactar en los protocolos y en la situación edilicia que tenga cada escuela de cara a este retorno presencial? Bueno, nosotros hemos establecido en los protocolos que se aprobaron el 2 de julio, no solo cómo debería ser el distanciamiento físico, todas las medidas de seguridad para una vuelta
a las clases presenciales, pero al mismo tiempo todos los protocolos de accionar rápido frente a un caso sospechoso o un caso positivo. Entonces, cada jurisdicción tiene que aplicar estos protocolos que son obligatorios en todo el país. Entonces, frente a un caso sospechoso de un estudiante, un docente que está dentro de un aula, hay que aislar el aula, desinfectar todo el establecimiento educativo. En el caso de trabajadores o trabajadoras que tienen un vínculo más amplio y que no está encapsulado su vínculo solo en un aula, es más complejo porque ahí sí hay que trabajar con todos los contactos estrechos que ha tenido ese trabajador o trabajadora, y en todos los casos es un cierre al menos por 24 horas de establecimiento educativo para la desinfección integral del edificio. Ahora, como les planteo esto, les quiero decir que en las 7 provincias que tienen clases presenciales, que no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad lo que tiene son actividades educativas no escolares en grupos pequeños de hasta 10 estudiantes, en las otras 7 provincias, que la que logró sostenerlo con mayor cantidad de tiempo ha sido Formosa, que tiene clases presenciales desde el 14 de agosto, no se ha producido ningún caso positivo. Nosotros recibimos todas las semanas, ¿no?, un informe de todas las jurisdicciones cómo ha sido el desempeño de este proceso de presencialidad en la complejidad de la pandemia. Nicolás, ¿no hay un elemento ausente en la discusión que se da? Me refiero a esto de, bueno, vuelven las clases, no vuelven las clases, se hacen actividades socioeducativas, no se hacen, se extiende el ciclo lectivo, se anticipa y demás, que es la voz de los docentes? Porque la verdad es que este año los docentes han hecho un trabajo inconmensurable realmente, y yo noto que constantemente hay como un ida y vuelta entre ministerio, en este caso hablábamos de la Ciudad de Buenos Aires por poner un ejemplo, donde es un ida y vuelta entre las voces de las autoridades, y después en el medio están los y las docentes que han hecho un trabajo realmente impresionante y a los que, por ejemplo, se está discutiendo muy livianamente si se les quita vacaciones o no. Yo no lo discuto livianamente, Juan, al contrario. Bueno, me refiero a Acuña diciendo, bueno, en febrero se vuelve. Bueno, nosotros, primero, somos el gobierno que ha reinstitucionalizado la paritaria nacional docente, y este año hemos firmado 3 paritarias, y estamos convocando en las próximas semanas una nueva reunión paritaria, donde no solo se discute salario, sino se discuten distintos aspectos como el regreso a clases, ¿no? Y en el Consejo Federal, en cada una de las reuniones del Consejo Federal, nosotros invitamos a las organizaciones sindicales para que participen, ¿no? Más allá que establece que tienen que estar al menos en 2 reuniones, nosotros en todas las reuniones hemos convocado al sector docente. En las paritarias, por ejemplo, nosotros hemos aprobado, les mencionaba, el 2 de julio los protocolos para regreso seguro a las clases. 2 semanas después fueron incluidos en el marco de la paritaria docente esos protocolos, porque no conseguimos una manera distinta que gestionar la educación, que es con diálogo con todos los sectores educativos y con los docentes en particular. Esto no quiere decir que tengamos siempre la misma mirada. A veces pensamos distintos, tratamos de encontrar espacios en común, y llegado el momento, la última decisión, por supuesto, la tiene el gobierno en nuestras instituciones y en nuestra democracia. Ahora, sí queremos el diálogo, y personalmente yo soy un promotor de los espacios de encuentro en cada una de las jurisdicciones. Lo he hablado con gobernadores, con ministros y ministras, porque inclusive viendo la historia reciente, ¿no?, que ha sido muy negativa para la educación argentina en 2 aspectos. Uno fue, por supuesto, el proceso de desinversión educativa que transitamos en la gestión de Macri, ¿no?, del gobierno de Cambiemos. Pero el segundo fue el conflicto constante y muchas veces innecesario con el sector docente, porque cualquier política educativa que nosotros pretendamos que tenga un impacto positivo ingresa al aula en la mano de los maestros y maestras. Entonces siempre hay que incentivar los espacios de debate, de discusión y de acuerdo, y si no es posible, bueno, buscar los caminos que lo permitan. Claro. Y respecto de la vacuna, ¿existe posibilidad de armar, de utilizar justamente el sistema educativo para facilitar la campaña de vacunación masiva? ¿Se puede pensar desde ese lugar o todavía es aventurado cualquier tipo de planificación al respecto? No, sí, nosotros no vinculado al COVID, ¿no? Porque este año lo hemos hablado mucho con el ministro Ginés González García y con la secretaria Bisotti. Al ser un año donde no hubo la normalidad de otros años, ha disminuido el proceso de vacunación en muchos aspectos. Por nosotros sí hemos establecido, en tanto el Consejo Federal de Salud con el Consejo Federal de Educación, toda una articulación en el regreso a la presencialidad que permita, ¿no?, que la escuela sea la referencia para el cumplimiento
de todo el calendario de vacunación, inclusive de ponernos al día en aquellas cuestiones que no se ha podido avanzar en este año excepcional. Y lo otro que sí nos están planteando las propias organizaciones sindicales, ETERA en particular, y vamos a tener una reunión con el ministro de Salud, es la priorización de los docentes en la vacunación del COVID-19 para poder inclusive promover un regreso seguro a las clases, que es la expectativa que tenemos todos, ¿no? Que en el 2021 tengamos una recuperación de la normalidad que perdimos en este marzo. ¿Van a pedir prioridad al Ministerio de Salud para los docentes? Eso es lo que está planteando las organizaciones sindicales y es parte de lo que nos están manifestando para la paritaria. Ahí, por supuesto, hay una decisión de los especialistas de salud y en lo que es también el acceso a las vacunas y la priorización, por supuesto, como se viene planteando a todos los trabajadores sanitarios, de la fuerza de seguridad, y luego establecer una priorización de quienes van a estar antes en la fila, ¿no? Porque también sabemos que va a ser un bien escaso, pero que afortunadamente, por lo que nos dicen los especialistas, Argentina ha establecido una agenda muy importante de vinculación con todos aquellos sectores que están muy avanzados en el desarrollo de las vacunas, no para tener acceso a una sola de ellas, sino a varias en un número suficiente que permita ganar tiempo en el proceso de recuperación de la normalidad. Nicolás, te hago la última. ¿Qué sucede con los y las docentes que sean grupo de riesgo el año que viene si todavía no está la vacuna? ¿Se les va a permitir la ausencia? Porque obviamente con el regreso del ciclo lectivo, bueno, uno entiende que es sacar a todos los docentes a la cancha. Por supuesto, ¿no? Todo aquel que esté en grupo de riesgo, hasta que no haya una vacuna, va a tener que sostener o en su enseñanza a la distancia o su aprendizaje en el hogar. Eso corre para estudiantes, como también corre para los docentes, ¿no? Y ahí hay que priorizar el cuidado de la salud, y es uno de los primeros puntos que está reflejado en los protocolos que fueron aprobados el 2 de julio, y lo tienen que aplicar todas las jurisdicciones como ley. Entonces, en eso tenemos que ser claros, en que inclusive en la guía epidemiológica que se aprobó hace algunos meses, esto que permite el regreso a clases más clarificado a partir del cumplimiento a clases presenciales de los indicadores que están en esa guía, se puso mucho hincapié en volver a transcribir ese punto que vos estás planteando, ¿no? No solo docentes o estudiantes de grupo de riesgo, sino también en aquel, como el regreso de los estudiantes es optativo en este marco de la pandemia, que los estudiantes que conviven con personas de grupo de riesgo también haya una respuesta por parte de cada una de las jurisdicciones para fortalecer el vínculo educativo sin que tengan que regresar a la presencialidad.